Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo Hola, bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Me alegro. Adelantamos, bueno, la clase del viernes, porque el viernes yo no iba a poder estar, así que la adelantamos hoy. Y ya la semana que viene retomamos como siempre con la normalidad de los viernes, ¿sí? Pero usamos en sí este miércoles para recuperar los miércoles en sí. En caso de que la doctora obligada no pueda el lunes o yo el viernes, lo tomamos para que no se pierda ninguna clase, ¿sí? Hoy, como ya les adelanté el viernes anterior, vamos a ver el contrato de obra y servicio, ¿sí? Para eso vamos a compartir un Power que ya lo tienen visible también en la clase, porque ya hice visible la clase con el material. El contrato de obra y servicio es un contrato lindo para estudiar, accesible, y no es tan largo como puede ser otros, pero sí tiene una extensión, un tiempo, mucho detalle que hay que prestar mucha atención, ¿sí? Lo importante, como siempre, que ustedes sepan la definición, ¿sí? Para poder saber de qué se trata, quiénes son las partes. En este caso del contrato de obra y servicio es importante que ustedes puedan distinguir cuándo estamos frente al contrato de obra y cuándo estamos frente al contrato de servicio. Más allá de que compartan la misma definición, vamos a ver que se diferencian. ¿En qué se diferencian? En que el contrato de obra y servicio es un contrato de actividad. Bien, en donde la obligación que asumen los contratantes en este contrato es una obligación de hacer, ¿sí? Según el hacer asumido que se pacte en ese contrato, nos va a permitir diferenciar si estamos frente a un contrato de obra o frente a un contrato de servicio. Siempre se ha preguntado la diferencia entre contrato de obra y el contrato de servicio. Así que tengan en cuenta esto, porque como comparten la misma definición, pensamos que se trata de lo mismo, pero esto no es así, ¿sí? Si bien tienen la misma definición, siempre se les consulta cuál es la diferencia cuando estamos en presencia de un contrato de obra y cuando estamos en presencia de un contrato de servicio. Lo primero que nosotros vamos a estudiar son las disposiciones comunes al contrato de obra como al contrato de servicio, ¿sí? No sé, a ver acá, no sé, capaz que Cami, vos ingresaste con el de Secretaría Académica. sí, soy yo, Agus, ya te paso el host. Dale, porque ya lo tenía, pero cuando entraste se te pasó a vos. Es importante entonces, por lo tanto, saber las disposiciones comunes de obra y servicio, ¿sí? Es importante. Después nos vamos a abocar a las disposiciones especiales para el contrato de obra, ¿sí? Y al final de la clase vamos a hacer referencia a los 2 o 3 artículos que el legislador se refiere al contrato de servicio, fundamentando la escueta regulación que hace a servicio por el hecho de que resulta muy dificultoso poder regular en un tipo contractual todos los servicios que hoy en día se practican en nuestra vida diaria, y muchos de ellos también tienen su regulación especial en las leyes especiales. Por lo tanto, hace una breve referencia el contrato de servicio y también nos habla de que es una norma de reenvío, porque nos reenvía todo aquello que no surja de las disposiciones del servicio en particular a las obligaciones de hacer, ¿sí? Ahora igual vamos a repetir todo esto, pero para que ustedes tengan un marco de cómo va a ser la clase. Primero estudiamos las disposiciones comunes a obra y a servicio, después ya nos metemos en las disposiciones que son exclusivamente para obra, y finalizamos la clase con los 2 o 3 artículos de servicio, ¿sí? Pero muy importante cuando hablamos de obra y servicio, el tema de la diferencia de obra y servicio, los sistemas de contratación en obra, que también es de consultarlo la doctora, también lo vamos a estudiar hoy, y también el hecho de la retribución, pero ahora vamos a ver que esto es importante. Por eso voy a compartir pantalla con el Power. A ver. Bien, perfecto. ¿Lo pueden ver ahí? Perfecto, perfecto. Bárbaro. Como les decía,
Vamos a empezar a estudiar en principio las disposiciones que son comunes, tanto al contrato de obra como al contrato de servicio. ¿Cuáles son las disposiciones comunes que vamos a encontrar? Las que se encuentran a partir del artículo 1251. Importante una modificación, y esto a tener en cuenta, y si estudian de manuales que son anteriores a la sanción de nuestro Código Civil y Comercial, a tener en cuenta esto. Hoy en día el contrato de obra y servicio es un contrato de obra y servicio. En el Código de Vélez-Sarsfield estaba regulado como locación de obra o como locación de servicio. Bien, a partir del año 2015 el término locación se deja exclusivamente para lo que son locaciones de bienes muebles o inmuebles, conforme lo han estudiado con la doctora Obligado este día lunes. ¿Sí? Por eso mismo tengan en cuenta que el término locación hacemos referencia a la locación de cosa, bien, pero cuando hablamos de obra y servicio, no digan el contrato de locación de obra o locación de servicio, porque eso denota que estudiaron de un manual viejo. Importante cuando hablamos de obra y servicio es el contrato de obra o el contrato de servicio, no locación de obra, locación de servicio. ¿Sí? Eso es importante y que también lo puedan tener en cuenta si ustedes tienen un manual viejo, digamos, ¿sí? Con la anterior regulación. Dicho esto, como yo les decía, cuando hablamos del contrato de obra y servicio, estamos hablando de un contrato de actividad. Esto es importante también porque acá hacemos referencia a la clasificación socioeconómica. La función social y económica es que el contrato tiene una sociedad dada, sí, que justamente es un contrato de actividad, donde la obligación que se asume es de hacer, ¿sí? A diferencia del contrato, por ejemplo, de compra-venta, que la obligación que se asume es una obligación de dar. En este caso, cuando hablamos de obra y servicio, estamos haciendo referencia a una obligación de hacer. Bien, importante acá el hacer, que vamos igualmente, primero vamos a estudiar la definición y luego vamos a volver a estas filminas, porque depende el hacer asumido del hacedor, bien, vamos a poder diferenciar si estamos frente a un contrato de obra o si estamos frente a un contrato de servicio. Cuestión que es muy importante y que generalmente consulta la doctora cuando les pregunta el contrato de obra y servicio. La distinción, porque comparten la misma definición, pero depende del hacer asumido, estamos frente a un contrato de obra o estamos frente a un contrato de servicio. Por lo tanto, vamos a estudiar desde el 1251 al 1261 las disposiciones comunes. Las disposiciones comunes las vamos a aplicar tanto al contrato de obra como al contrato de servicio. ¿Por qué? Porque a partir del artículo 1262 vamos a tener las disposiciones que son especiales para obra. Por ende, las disposiciones especiales para obra yo no las puedo aplicar en un contrato de servicio, ¿sí? Las disposiciones comunes sí, porque las comparten tanto el contrato de obra como el contrato de servicio, ¿sí? Lo primero, nuestro punto de partida tiene que ser la definición de qué hablamos cuando hablamos de contrato de obra y servicio. Bien, hablamos, conforme el artículo 1251, de contrato de obra o servicio cuando una parte, una persona, según sea el caso, y ahora lo vamos a distinguir en cuanto a la definición, se va a llamar contratista si estamos frente al contrato de obra y se va a llamar prestador de servicios si estamos frente al contrato de servicio. Bien, entonces, habrá contrato de obra o servicio si una parte, que puede ser el contratista en el contrato de obra o el prestador de servicio en el contrato de servicio, actuando de forma independiente, y esto lo subrayan y ahora les voy a preguntar por qué el legislador hace referencia a esta palabra independiente, que es tan importante en el contrato de obra y servicio. ¿Sí? Este contratista, este prestador de servicio, actuando de forma independiente, se obliga a realizar una obra material o intelectual. ¿A quién? Al comitente. El comitente es la otra parte de nuestro contrato, es quien encarga esa obra o ese servicio. Bien, y ese comitente es el que va a tener que abonar una retribución por esa obra o por ese servicio prestado. Por ende, ¿cuándo hay contrato de obra y servicio? Cuando una parte, que puede ser denominada contratista o prestador de servicio, se obliga, actuando de forma independiente, a realizar una obra material o intelectual, ¿sí?, a cambio de una retribución que estará a cargo de quien encarga esa obra o quien encarga ese servicio, que va a ser denominado comitente.
ya sea contrato de obra o ya sea contrato de servicio, ¿sí? La parte quien encarga ese hacer, la parte que se encuentra a cargo del pago de la retribución, se va a denominar de igual forma si estamos frente al contrato de obra o si estamos frente al contrato de servicio, es decir, comitente. Bien, la diferenciación en cuanto a las definiciones las tenemos frente a quien es el hacedor, ¿sí? ¿Es contratista o es prestador de servicio? Ahora bien, este contrato de obra también puede ser gratuito, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando lo pacten las partes o cuando, analizadas las circunstancias del caso concreto, resulte la intención de beneficiar. Por lo tanto, la pregunta que siempre hace la doctora Obligado en este sentido, ¿ustedes qué entienden? ¿Que el contrato de obra es esencialmente oneroso o naturalmente oneroso? Esencialmente, ¿no? A ver, Flor dice esencial, y acá en el chat es esencial, dice Daniel. ¿Qué era cuando hablamos de lo esencial? A ver. Bueno, cuando hablamos de lo esencial es que no puede ser celebrado de otra manera. El contrato de compraventa es esencialmente oneroso, pero acá el contrato de obra puede ser oneroso, puede ser gratuito, por lo tanto es naturalmente, ¿sí? Oneroso. ¿Por qué? Porque las partes pueden pactar la gratuidad. Recién empezamos con la parte especial, así que bueno, ya vamos practicando. Recuerden, si hablo de lo esencial es porque no puede ser de otra manera. El contrato de compraventa no puede ser gratuito, necesariamente tiene que ser oneroso, por lo tanto decimos que es esencialmente oneroso. Ahora bien, el contrato de obra y servicio puede ser oneroso o puede ser gratuito, ¿sí? Para la próxima lo vamos a ir repasando, no hay problema, recién arrancamos, pero para que puedan ir entendiendo a dónde se apuntan las preguntas en este sentido. Al pensar, ¿el contrato de obra y servicio no puede ser gratuito? Sí, me lo dice, entonces no es esencial, es naturalmente, ¿bien? Yo les decía que es muy importante la palabra independiente. Ahora les voy a preguntar a ustedes por qué consideran que es una nota característica de este contrato el actuar independiente. ¿Por qué consideran que tiene que estar determinada, regulado de esta manera? ¿Por qué es tan importante que el hacer asumido es independiente? ¿Ustedes qué se imaginan? Porque es voluntario de quien Sí, lo decide, de quien lo decide hacer. Claro, como todo contrato tiene que ser voluntario, ¿sí? Pero ¿por qué pensás, Mabel, que el legislador como que subraya, como que plasma este calificativo que es independientemente? ¿Y por qué es tan importante cuando estudiamos el contrato de obra y servicio que el actuar sea independiente? No importa, sino que ustedes piensen por qué puede ser esto. ¿Se imaginan por qué puede ser que es tan importante que el actuar sea independiente? Algunos, Flor, Tiago, no sé si estaba Cami y estaba Daniel. A ver, voy a tratar de como agrandarlo un poco más. A ver ahí. ¿Se imaginan por qué puede ser? Porque lo hace él solo. Sí, pero después vamos a ver. Después vamos a ver que puede valerse de la cooperación de terceros. ¿Saben por qué es Porque tan... para responder, A ver. no sé, se me ocurre que independientemente, porque en caso de frustrarse o actuar de mala fe, esa persona que celebró el contrato debe responder, ¿no? Bien, bien. En realidad lo que hace referencia es que no debo mediar algún tipo de relación de dependencia con quien encarga la obra. ¿Por qué? Porque si no estaríamos frente a una regulación de tipo del derecho laboral, ¿sí? Si median algún tipo de dependencia entre el contratista y el comitente, o entre el prestador de servicio y el comitente, ya no le podemos aplicar las normas de obra y servicio.
Vamos a poder aplicarle sí otras normas, como por ejemplo las normas del derecho laboral, pero no las del contrato de obra y servicio. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque por supuesto que no es lo mismo el amparo que puede recibir el débil de la relación jurídica en una o en otra legislación, en otra normativa, ¿se entiende? Para que haya contrato de obra y servicio como tal, el que realiza, el hacedor, el que asume el hacer, tiene que actuar de forma independiente. ¿Y esa independencia cómo? Técnica, jurídica y económica. No debe mediar ningún tipo de dependencia con quien encarga la obra. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué es importante? Y porque se quiere evitar que se haga pasar una situación como otra y liberarse de ciertas obligaciones que son de orden público, ¿sí? Esto es importante. Si media algún tipo de dependencia, no le puedo aplicar las normas de contrato de obra y servicio, ¿sí? Porque muchas veces tenemos un arquitecto, por ejemplo, bien, que está contratado por una empresa y que no es lo mismo, tal vez, y que es un trabajador de esa empresa, y no es lo mismo la regulación que va a tener, o los derechos y obligaciones, o las garantías que va a tener, si le aplico las normas del derecho laboral que son las que corresponden, ¿sí? Estamos hablando de un hacedor, sí, por supuesto, se encarga de construir casas, pero la relación que tiene con quien encarga esas obras no es una relación del artículo 1251 y siguientes, ¿sí? Después, en su caso, se tendrá que evaluar si es laboral o lo que sea. Pero lo que estamos tratando de entender con esto es que si media algún tipo de dependencia, no le puedo aplicar las reglas del contrato de obra y servicio. Por esta cuestión de garantías de orden público que obviamente en el contrato de obra y servicio pueden no encontrarse, ¿bien? A eso vamos con esto. ¿Se entendió esta parte de la independencia como un hito archi-mega importante para esto? Perfecto, ¿sí? Esto es una nota característica del contrato de obra y servicio, ¿sí? Por lo tanto, ya nosotros sabemos de qué hablamos cuando hablamos de obra y servicio, ya sabemos quiénes son las partes. Contratista o prestador de servicio, que es el que se obliga, actuando de forma independiente, a realizar una obra material o intelectual o a prestar un servicio. La independencia era técnica, jurídica y económica, Daniel. Ahí está. Igual acá te lo dejo en el Power a realizar económica, técnica y jurídicamente, ¿sí? No, de nada. Perfecto. ¿Cómo se obliga a realizar esa obra material intelectual o a prestar un servicio a cambio de una retribución? La otra parte de nuestro contrato, ¿quién es? Es el comitente, ¿sí? Es el que paga esa retribución por esa obra o servicio que se realiza, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos tipificantes? La ejecución independiente, esta importancia que yo les decía de ese actuar técnico, jurídico y económicamente independiente de quién es el comitente. Y el pago de la retribución, más allá de que las partes pueden pactar la gratuidad, o cuando resultan de la lectura, del análisis del caso en concreto, la intención de beneficiar. Bien, los caracteres, ¿cuáles van a ser de este contrato? Por supuesto, es bilateral, genera obligaciones en cabeza de ambos contratantes y esas obligaciones son recíprocas, ¿bien? Es oneroso, naturalmente oneroso, porque las partes pueden pactar la gratuidad. Es de tracto sucesivo porque los efectos de este contrato se difieren en el tiempo, ¿bien? No voy a ir a ver un arquitecto para que mañana tenga hecha la casa, se difiere en el tiempo. No es como, por ejemplo, el contrato de compraventa de una cosa manual, de una cosa mueble inmediata, instantánea, no es como ir al kiosco, comprar un alfajor y que me lo den instantáneamente. En este caso se difiere en el tiempo el cumplimiento de las obligaciones. También es conmutativo, ¿sí? Porque se supone que las contraprestaciones que tienen a cargo son recíprocas y son equivalentes y son conocidas por las partes desde el momento de la celebración del contrato. Y acá este es un artículo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta que tiene que ver con la calificación del contrato. ¿Cuándo estamos en presencia de un contrato de obra y cuándo estamos en presencia de un contrato de servicio? El artículo es medio complejo, pero ustedes tienen que tener en cuenta que cuando hay un contrato de servicio, ¿sí? La obligación, el hacer asumido, es realizar una actividad independientemente de su eficacia. ¿Esto qué quiere decir? Que el hacedor asume una obligación de medios, ¿sí?
asume una obligación que él va a poner toda la diligencia necesaria para cumplir, pero no puede garantizar el éxito de su hacer. ¿Bien? ¿Sí? Es independiente de su eficacia. Ahora bien, distinto es el contrato de obra. En el contrato de obra, el hacer es con un resultado eficaz, reproducible o susceptible de ser entregado. En ese caso, la obligación que se asume es una obligación de resultado. Bien, por lo tanto, compartimos la misma definición, pero si hablamos del contrato de obra, es un hacer con resultado. Y si hablamos del contrato de servicio, es un hacer con diligencia. Bien, es un hacer de medios, pero no de resultados. Eso es lo que me diferencia el contrato de obra con el contrato de servicio. Fíjense que acá también nos dice, los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Era lo que yo les decía anteriormente de la independencia. Vamos a volver a las filminas anteriores que tiene que ver con este hacer, ¿sí? Era lo que yo les decía. Bien, en este tipo de contratos, lo importante, más allá de que tenemos que saber que debe tratarse del tipo contractual, para poder visualizar si estamos en presencia de uno u otro, tengo que ver el hacer asumido. No, ojo con esto de, ahora les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan que más allá de que en un contrato de servicio se haya garantizado el éxito, no deja de ser un contrato de servicio. Es un contrato de servicio igualmente. Bien, después está la responsabilidad de uno o de otro como profesional. Bien, pero no deja de ser un contrato de servicio. ¿Sí? Cuando hablamos de un contrato de obra, estamos hablando de una obligación de hacer con resultado. Si voy a ver un arquitecto, si voy a ver un maestro mayor de obra para que me diseñe y me construya mi casa, él no me puede decir, mirá, Agustina, voy a aplicar toda la diligencia para que tu casa quede más o menos con 2 pisos. No, él me tiene que decir, voy a terminar tu casa con 2 pisos, con 2 ventanas, con 2 puertas. El hacer que asume el arquitecto, el maestro mayor de obra para conmigo, es un hacer con resultado. Bien, no me puede decir más o menos te voy a terminar la casa, más o menos vas a tener una ventana, pero quédate tranquila, que yo aplico toda la diligencia debida para que yo te pueda hacer la casa. No, en este caso no. El hacer es con resultados, ¿sí? Diferente es el caso de, por ejemplo, un profesor de alemán, de francés, de italiano, o supongamos nosotros mismos acá en la clase. Yo me comprometo con ustedes a darle clase los días lunes, miércoles y viernes, de 6:30 a 8, a darles todo el material, a explicarles, a mandarles clases grabadas, a que ustedes tengan una clase a la semana de pronunciación, de comprensión de texto. Me comprometo a también generar encuentros con personas que viven en el exterior y que hablan en la lengua que ustedes están practicando, que ustedes están enseñando. Pero yo no puedo garantizarles a ustedes que al final del cuatrimestre, al final de nuestro curso, ustedes terminen hablando fluido alemán, fluido italiano, fluido francés. Yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance para que lo hagan, pero no les puedo garantizar que ustedes terminen hablando alemán divinamente. Me pasa a mí, llego a ir a estudiar alemán, imposible, después que yo termine hablando tan difícilmente, ¿sí? No puede el que asume el hacer garantizarles a ustedes el éxito. Si lo garantiza, después la responsabilidad es distinta, pero el contrato de servicio es ese, ¿sí? El que asume un hacer, pero sin resultado. Si te garantiza, después será una cuestión de responsabilidad también del profesional, pero no se convierte en un contrato de obra, ¿sí? Esto es importante. Hay una discusión en cuanto a las cirugías estéticas, a las cirugías estéticas, a las cirugías plásticas, si estamos frente a un contrato de obra o frente a un contrato de servicio. Si yo voy al cirujano plástico y le digo, le llevo una foto de Pampita, divina como siempre, y le digo, mira, a mí déjame la cara igual a Pampita porque es divina, me encanta Pampita, quiero ser la hermana gemela de Pampita, no quiero que se note que soy yo, haceme igual. La obligación que va a asumir el arquitecto, el cirujano plástico, el médico esteticista para conmigo en su caso, necesariamente tiene que ser de servicio, sin poder garantizarme el resultado, ¿sí?
porque va a tener que trabajar dentro de este marco en hacer todo lo posible para que me pueda parecer en algo a Pampita, pero no me puede garantizar que yo me despierto de la cirugía y soy la melliza, ¿bien? No lo puede garantizar. Si lo hace, como yo les digo, será un problema también de responsabilidad y que la responsabilidad, el derecho contractual, se traduce en un reclamo de sumas de dinero, ¿sí? A eso vamos. Pero se ha definido al contrato, aquellas intervenciones de cirujanos plásticos como un contrato de servicio y no como de obra, porque no se puede garantizar el éxito del hacer en una intervención, por ejemplo, en la cara con el ejemplo que yo les daba, ¿sí? Entonces es importante en cuanto a esta discusión si estamos frente a un contrato de obra o servicio, y tiene que ver justamente con el éxito o no de ese hacer asumido, ¿sí? Por lo tanto, ya sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de obra y servicio, podemos diferenciar el contrato de obra del contrato de servicio, ya hicimos referencia a las partes, a los elementos esenciales tipificantes. Por lo tanto, vamos a seguir con el artículo siguiente que nos habla de los medios utilizados. Y por supuesto, la solución que brinda nuestro Código Civil y Comercial es acorde a un razonamiento lógico, digamos, ¿bien? Recuerden que esto se trata de una norma de tipo supletoria, es decir, si nada las partes han dicho en su contrato, le aplicamos el 1253, pero como principio general, me rijo por lo que las partes hayan plasmado en su contrato. Nada dicen, bueno, voy al código a ver cuáles son los medios que debe utilizar el contratista o el prestador de servicio para cumplir ese hacer. Si nada las partes han dicho respecto de cuáles van a ser los medios por los que se van a utilizar para poder cumplir con ese contrato, obviamente quien va a elegirlos libremente va a ser el contratista o el prestador de servicio. ¿Por qué? Porque es el especialista en ese saber que tiene que ver con ese hacer. Imagínense ustedes el día de mañana, los voy a ver yo para poder, los voy a ver a cualquiera de ustedes para que se puede iniciar el trámite del divorcio, ¿sí? Y no dijimos nada respecto de los medios. ¿Seré yo la que, supongamos que no, obviamente no sería abogada, nada en el ejemplo, ¿seré yo la que les diga a ustedes cómo deben hacer, cuáles van a ser los medios que van a tener que aplicar para poder cumplir mi cometido? No. Ustedes son los especialistas en el saber, ustedes estudiaron, ustedes saben cuáles van a ser los medios para poder cumplir, siempre y cuando no esté actuando bajo especificaciones de la otra parte, ¿no? Sí, pero las especificaciones no tienen que ver de cómo vos tenés que trabajar para poder lograrlo, ¿se entiende? Es decir, vos sabés que para promover la demanda de divorcio tenés que proponer un convenio regulador, porque se trata de una disposición legal, y si vos presentás una demanda sin un convenio regulador, lo que te va a decir es previamente acompañe el convenio regulador. Y si la parte te dice, no, vos al convenio no lo presentes, o sea, no estaría actuando, no podés, más allá de las especificaciones, tenés que también aplicar los conocimientos de tu saber para cumplir con ese hacer. ¿Se entiende, Daniel, lo que te quiero decir? Perfecto, o sea, las especificaciones, por supuesto, las tenés que cumplir, porque también tienen que ver con el interés del otro, de quien te encarga, ¿sí? Yo le digo, te voy a ver a vos, Daniel, sí, yo quiero divorciarme. Entre las disposiciones del convenio, yo te puedo dar ciertas disposiciones, ciertas especificaciones. Mira, yo quiero de alimentos tanto para mis hijos, yo quiero que la casa me quede a mí, que el auto le quede a él, yo quiero que en cuanto al cuidado de los chicos sean 3 días y 4, 4 y 3, así. Pero ahora bien, el convenio regulador tiene que surgir de la lectura de la demanda, ¿sí? Más allá de que yo te pueda dar especificaciones de cuestiones que tienen que ver a mi interés, a mis gustos, supongamos, bien, no quiero mezclarlo con mandatos, ¿sí? Lo que les quiero decir es que más allá de, o cuando voy a ver a un taller mecánico, ¿sí? Yo les puedo decir ciertas cuestiones
al mecánico, pero después el mecánico me dice, bueno, todo bien, pero el motor lo arreglo yo, vos no tenés idea de cómo hacerlo, entonces yo sé que tengo que sacar este tornillo, o sea, más allá de las especificaciones, los medios y cómo lo va a hacer será una cuestión a determinar del especialista en ese saber, ¿sí? Ustedes me dicen cualquier cosa si soy muy enroscada, ¿bien? Quiero ser clara en este sentido que los medios para poder cumplir ese hacer los podemos determinar en nuestro contrato, sí, por supuesto. Ahora bien, si nada dice, el que los va a elegir libremente será el contratista o el prestador de servicio. ¿Por qué? Porque es el especialista en el saber que en ese saber que tiene que ver con ese hacer, ¿sí? También se prevé la posibilidad que se pueda valer el contratista o el prestador de servicio de la cooperación de terceros para ejecutar ese servicio. Por supuesto, puede valerse de la cooperación de un tercero para poder cumplir con ese servicio. Bien, ahora bien, la dirección, ¿sí?, y la responsabilidad de la ejecución siempre la va a tener el obligado principal, que tiene que ver con el contratista o ese prestador de servicio. Esta cooperación de terceros será válida si así lo han autorizado y si no tuvo en cuenta cualidades personales para realizarlos. Es decir, yo me quiero casar y quiero contratar a, no sé, a Benito Fernández para que me haga mi vestido de novia. Después yo no quiero que el vestido, más allá de que después puede llegar a pasar, después yo no quiero que me lo haga la hermana que es contadora, que me haga el vestido de novia. No, yo lo quiero a Benito Fernández y no autorizo la cooperación de terceros para que puedan cumplir con ese hacer al que se obligaron, ¿sí? ¿Se entiende el tema de las cualidades personales? ¿Sí? Bien. El precio también es otro de los elementos muy importantes, ¿sí? Obviamente ese precio se va a determinar en el contrato, en la ley, los usos o en su defecto por decisión judicial, ¿sí? Por lo tanto, regula una cuestión que es fundamental, que tiene que ver con el precio. En principio, ¿quién los van a determinar? Las partes, y si no, la ley, y si no, los usos, y si no, el juez. Las obligaciones, esto es otro artículo muy importante que se va a ver, ténganlo en cuenta también para el final de la clase, que tiene que ver con esta cuestión de las obligaciones. Por un lado, las obligaciones del contratista o el prestador de servicio, primero y principal, tienen que ejecutar el contrato conforme las previsiones contractuales, es decir, conforme lo pactado. Bien, obviamente aplicándole todos los conocimientos que le dio su saber, digamos, ¿sí? Todos los conocimientos. Si el día de mañana ustedes saben que una demanda se contesta en tantos días, que después tengo que presentar en tantos días otra cosa, y así y demás, que para la audiencia tengo que acompañar el pliego tantos días antes o tantas horas antes. Bien, más allá de que ustedes tienen que cumplir con ese contrato, ejecutar el contrato conforme las previsiones, también tienen que aplicar todos los conocimientos que hayan adquirido justamente en la especialización de su saber. Bien. Además, tienen que informar siempre al comitente todos los aspectos que son esenciales. Bien, si ustedes presentan la demanda de divorcio, por ejemplo, bien, ustedes después me van a decir, mira, Agustina, ya salió el primer despacho que ordena el traslado del convenio, así que voy a hacer la cédula y la voy a librar. O, mira, Agustina volvió mal, podemos pedir la cédula bajo responsabilidad, vamos, pero o invoco el 48, ratificame, o venía a firmar al estudio el pedido de cédula bajo responsabilidad, porque si no está firmado por la parte, el pedido de cédula bajo responsabilidad no se concede por las consecuencias que puede llegar a tener la libranza de estas piezas. Bien, a eso vamos con informarle todos los aspectos esenciales, ¿sí? Además, como principio general, el contratista o el prestador de servicio tiene que proveer todos los materiales que son necesarios para cumplir con esa obra o ese servicio, salvo que hubieran pactado otra cuestión en su contrato. Si nada pactaron, el que debe proveer los materiales es el contratista o es el prestador de servicio. Y tiene que usar diligentemente aquellos materiales que hayan sido provistos por quien encarga esa obra o ese servicio. Y también, y esto es importante, ténganlo en cuenta, tiene que informar la mala calidad o la
o cuando esos materiales son impropios para ese hacer asumido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante esto para después una consecuencia que tiene que ver con inclusive la pérdida de la retribución, ¿sí? Que lo vamos a ver después. Si es el especialista en el saber y utiliza un material que no corresponde sabiendo, va a ser sancionado en ese sentido, va a tener consecuencias, porque su especialización, su saber, su aprendiz, le ha dado herramientas para saber que, por ejemplo, con ese ladrillo no podía hacer una casa de 3 pisos. Bien, y después se derrumba la casa, ¿y qué hacemos? ¿Te tengo que pagar igual? Bueno, a eso vamos con usar diligentemente los materiales e informar si esos materiales son impropios o si tienen algún defecto. Y por último, tienen que ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las obligaciones de la otra parte? Por supuesto, pagar la retribución. Por supuesto, prestar la colaboración necesaria y también recibir la obra, ¿sí? El siguiente artículo nos habla de los riesgos de la contratación, artículo 1258. ¿Quién va a ser el que deba bien, si esos bienes necesarios para la ejecución de esa obra o ese servicio perecen por fuerza mayor? Quien va a tener que soportarlos es quien debía proveerlos. Como principio general, ¿quién provee los materiales? ¿El contratista o el prestador de servicio? Si perecen por fuerza mayor, van a tener que ser soportados por quien debía proveerlos. Esto sigue la regla general de que las cosas perecen para su dueño, ¿sí? Si el que debía proveerlos era el contratista o el prestador de servicio, el que los debe soportar es el contratista o es el prestador de servicio. Si el comitente era el que debía proveerlos, el que debe soportar esa pérdida es el comitente. ¿Se entiende esto? Y ahora, como siempre, cuando hablamos de la muerte, vamos a usar el ejemplo clásico que tiene que ver con el casamiento. Mi esperado casamiento, chicos. Vamos a usar el ejemplo como siempre, pero bueno, es con un ejemplo bien drástico que se aplica, digamos, ¿sí? Yo ya les anticipé en la primera clase que estos ejemplos de casamiento y muerte los iba a usar durante toda la cursada, así que hoy no va a ser la excepción en ese sentido. Acá vamos a hablar de los supuestos que tienen que ver si el que fallece es el comitente o si el que fallece es el contratista o prestador de servicio. Como principio general, si el que fallece es el que encarga la obra, ¿sí? O el servicio, no extingue el contrato, como principio general, ¿sí? Salvo que haga imposible o inútil la ejecución. Y lo vamos a ver con dos ejemplos. Supongamos bien que Emiliana por fin me propone matrimonio y nos casamos en 2 meses, supongamos, ¿no? A mí quien me hace el vestido de novia es, no se me ocurre nada más que Benito Fernández. Perdón, no hace creo vestido de novia, pero le pongo Benito Fernández. No tengo idea cómo será para la confección de vestidos de novia, pero supongamos que yo quiero que sea Benito Fernández, le encargo a Benito Fernández mi vestido de novia, voy chocha, un día voy viajando, me hago la prueba en Capital, me queda divino el vestido, la última prueba, la anteúltima prueba, divino. Ya me tomó todas las medidas y demás, y me dijo, bueno, Agustina, ya está, no vengas más hasta el día que lo tengan que retirar. Voy volviendo para Mar del Plata y tengo un accidente y me muero. ¿Ustedes qué entienden en ese sentido? ¿Entienden que el contrato debe continuar o el contrato se extingue? En ese ejemplo, ¿no? Y se extinguiría porque... Se extinguiría. Claro. ¿Para qué Benito lo va a terminar si no se lo va a poner Emiliano el vestido? ¿Se entiende? Bien, como principio general se extingue. Después si Emiliano, porque estaba tan enamorado, dice, no, terminalo, Benito, el vestido, porque lo quiero tener colgado y abrir todos los días el ropero. Bueno, eso es otra cuestión. Pero como principio general, el contrato se extinguiría por esta cuestión. Porque es imposible, se hace imposible. Si no va a haber una celebración, no lo voy a usar y demás. ¿Se entiende? Ahora bien distinto es el ejemplo en donde con Emiliano decidimos mandar a construir la casa de nuestros sueños por fin, ¿sí? Contratamos al maestro mayor de obra, contratamos al arquitecto, tenemos el terreno, ya compramos los materiales, ya han levantado
las 4 paredes, porque vamos a hacer solo un ambiente hasta que estemos adentro y después vamos armando y demás. Y resulta que estoy viajando a ver a mi familia a Lobería o a Necochea y en el viaje tengo un accidente. ¿Qué pasa con ese contrato para ustedes? ¿Se extingue? ¿Continúa? Y puede que Continúa. continúe porque lo continúa la otra persona. Claro, claro, porque no hace imposible o inútil ejecución. Supongamos que, bueno, que Emiliano se pondrá mal por esta situación y demás, pero no hace imposible o inútil la ejecución, en ese caso, el fallecimiento de mi persona para ese contrato. Bien, distinto es cuando tiene que ver justamente con el casamiento, el vestido, o cuando contrato, por ejemplo, el catering. ¿Para qué le voy a seguir pagando al catering si no me voy a casar? Porque la novia se murió o el novio se murió, ¿entienden? ¿Sí? O se separan, no una cosa tan drástica, se separan, ¿para qué voy a seguir pagando si no nos vamos a casar? ¿Sí? Más allá de las previsiones que pueden llegar a tener, que muchas veces pasan, no hago el cumpleaños de 15, no me caso, al final muchas veces tienen que seguir pagando alguna cuestión, pero muchas veces no pagan la totalidad del valor que habían pactado al inicio, ¿sí? A eso vamos. La muerte tiene que ser analizada en el caso concreto cuando se trata del comitente, ¿sí? Porque dependerá si hace imposible o inútil esa ejecución para extinguirlo, pero en principio general no. Y esto también se vincula con el principio de conservación del acto jurídico, ¿bien? Lo que nosotros tenemos que tender es a mantener vivo ese contrato. Bien, por eso, como principio general, si quien encarga la obra fallece, no extingue el contrato. Obviamente, salvo en los supuestos que haga imposible o inútil la ejecución, que será analizado en el caso concreto. Distinto es el caso de quien fallece, es el contratista o es el prestador de servicio. En ese caso, como principio general, el contrato se extingue, ¿sí? ¿Por qué se extingue? Porque se puede decir también que el contrato de obra y servicio se trata de un contrato tipo intuito personae, ¿sí? Porque muchas veces yo voy a, supongamos, ¿no? Yo voy a quien me hace las manos, a quien me hace las uñas, porque la verdad me encanta su trabajo, porque o voy a la que me hace el lifting, o voy a mi peluquera, o voy a mi modista, o voy a cualquier, pero porque tuve en cuenta cualidades personales, no voy porque sí, ¿sí? Tuve en cuenta cualidades del hacer que me brinda el otro, del servicio que me brinda el otro, ¿sí? Para ir. Por ende, como principio general, si ese que yo tuve en cuenta para hacer, para cumplir con ese hacer, fallece, el contrato en principio se extingue. Salvo que yo como comitente decida continuar con los herederos. Bien, es decir, yo a la chica que me hace las manos voy hace años, ¿no? Bueno, resulta que esa chica tiene una hija, bárbaro. ¿Puedo continuar con la hija de ella? Si quiero, si acepto continuar con la hija de ella. Resulta que la hija de ella no sabe pintar una uña de un color. No voy a aceptar continuar. El ejemplo clásico que nosotros utilizamos para este supuesto es lo que pasó con Jorge Ibáñez. Falleció y muchas de sus clientas decidieron continuar con la mamá de Jorge Ibáñez y otras no. ¿Bien? Pero fíjense que se trata de un contrato de servicio, por supuesto, que se tenía en cuenta las cualidades que tenía Jorge Ibáñez en la confección, en el diseño, en la costura de sus vestidos, y cuando fallece muchos de sus contratos se extinguieron y muchos otros decidieron continuar con su madre, con su heredera. ¿Se entiende? ¿Sí? Cualquier cosa lo volvemos a repetir, pero tiene que ver con esto. La consecuencia de la extinción del contrato es lógica porque tiene que ver con que yo tuve en cuenta cualidades de ese hacedor. Entonces, si él fallece, bien, como principio general el contrato se tiene que extinguir. Ahora, ¿puedo continuar con los herederos? Sí, lo acepto.
Si decido extinguir, lo que yo voy a tener que pagarle a los herederos del contratista o del prestador de servicios son los materiales que puedan ser aprovechables y el valor de la parte realizada. Obviamente en proporción al precio total, no le voy a pagar el precio total si faltaba la mitad, ¿bien? Le voy a pagar de forma proporcional. Estas son en sí las dos consecuencias que puede llegar a tener la muerte de uno o de otro. Si quien encarga la obra es el que fallece, no se extingue como principio general. Si el que realiza esa obra o presta ese servicio fallece, como principio general se extingue, salvo que se decida continuar con los herederos. ¿Bien? ¿Cómo vamos con la hora? Ay, medio justo. Después tenemos la figura del desistimiento unilateral. ¿Quién lo puede efectivizar? ¿Quién es quien encarga? El comitente. Bien, aun cuando la ejecución de ese contrato se haya comenzado. Ahora bien, quiero desistir unilateralmente de ese contrato, voy a tener obviamente que indemnizar todos los gastos y trabajos de utilidad. Bien, y el juez puede reducir equitativamente esa utilidad si eso obviamente es desproporcional. Por lo tanto, del 1251 al 1261 estudiamos las disposiciones generales para obra y para servicio. Bien, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de obra, sabemos también lo que tiene que ver con la calificación, una cuestión muy importante, los medios, la cooperación de terceros, el precio, lo que tiene que ver con las obligaciones del contratista o el prestador, las obligaciones del comitente, los riesgos que siempre son para quien debía proveer los materiales, y terminamos con la muerte de uno o de otro y el desistimiento. Y ahora ya nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con las disposiciones especiales para obras. Las obras tienen unos sistemas de retribución, sistemas de contratación específicos que no van a ser los que se apliquen para servicios. Bien, esto es importante. Y estamos haciendo referencia a 3 sistemas de contratación o a 3 sistemas de retribución. Como principio general, fíjense la última parte, bien, dice, la contratación puede hacerse con o sin provisión de materiales por el comitente. Es lo que les decía al principio. Bien, pueden pactar las partes libremente quién va a ser quien aporte los materiales. En principio, el quien tiene que aportar los materiales es el contratista, pero el comitente puede proveerlos cuando lo pacten. Si se trata de bienes inmuebles, la obra puede realizarse en el terreno de un comitente o de un tercero. ¿Sí? Puede ser de que yo tenga el terreno y quien encargue esa obra es mi mamá, bien, que contrata al arquitecto y dice, bueno, en el terreno de mi hija le haces esta casa y demás, bien, puede hacerse en un inmueble del propio comitente o de un tercero. Y si nada se combinó exactamente, se presume que la obra fue, bueno, ahora vamos a ver de cuáles son los supuestos, y que el contratista es el que provee los materiales como principio general. ¿Cuáles son los sistemas de contratación? Estos 3. Ajuste alzado o precio global, por unidad de medidas o coste y costas. ¿Bien? Cuando hablamos de ajuste alzado estamos haciendo referencia a que el precio que el contratista nos informa es un precio único. Es decir, por toda esta obra, ¿sí? Por la construcción de tu casa te cobro 5 millones de pesos. Y no nos discrimina lo que tiene que ver con mano de obra, no nos discrimina lo que tiene que ver con materiales, no nos discrimina, nos pasa un precio único que se llama ajuste alzado o retribución global cuando hacemos referencia a este modelo, a este sistema de contratación o de retribución. El otro sistema que podemos pactar en un contrato de obra es por unidad de medida. Voy a tomar una unidad de medida, le voy a asignar un valor a esa unidad de medida y el precio va a resultar de multiplicar tanta cantidad de medidas por el valor que le hubiera asignado. Es lo que sucede generalmente en lo que tiene que ver con el asfalto, el asfaltado de las rutas. El precio se pasa por tantos kilómetros que asfaltan. Cada 10 kilómetros es 5.000 pesos. Entonces, ¿qué hago? 100 kilómetros, cada unidad de medida tiene 10, por ende 10 por 10 es 100, entonces tengo 10 medidas de 10. Vale 5.000 pesos cada una, voy a hacer 10 medidas por 5.000 que vale cada una de ellas. Y el precio que resulta de eso
va a ser. O como puede ser muchas veces el metro cuadrado. Los maestros mayores de obra pasan las paredes, por ejemplo, construcción, el metro cuadrado vale tanto. Bueno, toman una unidad de medida como referencia, le asignan un valor y el precio va a resultar de la multiplicación de todas las unidades de medida por el valor unitario de esa. Y por último, el sistema de costes y costas, en este caso, se van a diferenciar los precios, por un lado, de la mano de obra, estamos hablando de costas, y por otro lado, los valores, los precios de los materiales, proyectos, planos, gastos directos o indirectos, ¿sí? Estos son los tres sistemas de contratación. Como principio general, ¿cuál es el sistema de contratación que se va a aplicar si las partes nada han determinado respecto del sistema de contratación? Es el de ajuste alzado o retribución global, ¿sí? Y acá el artículo siguiente nos habla de las variaciones en el proyecto. Como principio general no se permiten las variaciones del proyecto, ¿sí? Ya aceptado, salvo que se cuente con una autorización del comitente, ¿sí? Las variaciones en el proyecto no pueden modificarse, salvo que el comitente autorice. Ahora bien, hay ciertas variaciones que son necesarias para cumplir con esa obra, ¿bien? Y que esa información no pudo ser prevista desde el inicio de la contratación, ¿sí? Soy el arquitecto, bien, dije que la losa iba a ser de tantos centímetros y que por eso, no sé si se llama losa, no, lo que quiero decir es donde se construye arriba la casa, que ahora no me sale el nombre, pero ya me va a salir, que se necesita... Es la losa, profe. ¿Es la losa también? Sí, sí, sí. Bien, bien, exacto, bueno, yo no me acordaba el nombre, así que genial, gracias, Mabel. O que necesitaba bueno, por ejemplo, en mi caso, cuando nos compramos el terreno con Emiliano, al lado nuestro nos habían hecho un galpón, y nuestro terreno había quedado acá y el galpón acá. Entonces había que llenar todo este espacio de tierra porque si no, eso es lo que me decía mire, el maestro mayor, yo no entiendo nada, porque si no, si llegaba a llover y demás, todo se me iría a la supuesta casa que se construiría frente a la altura que tiene el otro terreno, ¿no? Una cuestión así. Esta cuestión pudo ser prevista desde el inicio de la contratación. Ahora bien, supongamos que ya tenemos todos los camiones, todos los de tierra, ya tenemos todo lo que tiene que ver con esa losa para construir, y resulta que el arquitecto me había pasado una cantidad de metros que tenía que tener la losa, pero luego cuando está ahí, cuando está haciendo y demás, se dio cuenta que en realidad necesitaba más metros porque no podían hacerse, sino después la casa no iba a tener ni la seguridad ni la solidez necesaria para ser destinada al uso habitacional que tenían en mira los contratantes. Entonces, cuando se trata de modificaciones que son necesarias, tienen que ser informadas inmediatamente a quien encarga esa obra. Pero no solo informarle que tengo que variar el proyecto porque se trata de una modificación necesaria, sino también que le tengo que informar cuánto varía el precio, ¿bien? Porque la variación en el proyecto también implica un cambio en el precio, ¿bien? Y si esa variación en el precio implica un aumento superior al 5% del valor inicial, bien, el comitente, quien encarga la obra, podrá extinguir ese contrato. Bien, dentro de los 10 días de haber recibido esta comunicación. El legislador tomó como monto de gravedad que supere el 5%, ¿sí? Si es menos no podría extinguirse, ¿sí? Pero bueno, será una cuestión a plantear también judicialmente, ¿sí? Todo lo que supere el 5% del valor inicial es motivo para que el comitente entienda que se ha agravado la situación de contratación y por lo tanto pedir la extinción. ¿Bien? Ahora bien, el comitente puede introducir todas las variaciones en el proyecto que sea necesario. Ahora bien, no puede cambiar sustancialmente la naturaleza del contrato. Quería una casa y a los 2 meses te digo, no, ¿sabés qué? Me voy a hacer mejor un complejo turístico con pileta y un parque acuático. No, porque estaría variando la naturaleza de la obra, ¿sí? Un ejemplo medio así drástico, digamos. Y las diferencias que puedan surgir de la retribución, bien,
serán fijadas judicialmente cuando no hay acuerdo por las partes. Cuando haya una imposibilidad, dice el 1267, de cumplir con esa obra porque es imposible, sin culpa en ninguna de las partes, podrá extinguirse ese contrato, ¿sí? Supongamos que yo soy el maestro mayor de obra de la casa que me encargó Tiago. Los dos tenemos un accidente, ojalá que esto no pase nunca, los dos terminamos en coma. Es imposible que yo te haga los planos, te construya la casa, y es imposible que vos prestes colaboración conmigo, vayas a verla y demás. Entonces, en este caso se puede pedir lo que es la extinción de ese contrato, ¿sí? Después tenemos el supuesto del artículo 1268 que nos habla del deterioro o destrucción de la cosa, ¿sí? En este caso, estamos frente al supuesto que se encuentra pendiente la recepción de la otra parte, ¿sí? ¿Y qué pasa si hay una destrucción o un deterioro de una parte importante o de toda la obra, ¿sí? Por caso fortuito antes de haber sido recibida? Bien, entonces se va a autorizar a que las partes puedan extinguir el contrato, pero se tienen en cuenta ciertas cuestiones, que son 3. Cuando el contratista es el que provee los materiales y la obra se realiza en el inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada, ¿sí? Distinto va a ser el supuesto de cuando la causa de destrucción o de deterioro de toda o de una parte importante de esa obra es la mala calidad o la inadecuación en los materiales. ¿Qué es lo que yo les decía en el principio? Si es el especialista en el saber, tiene las herramientas necesarias para poder advertir si ese material es el correcto para esa obra. Y si por la mala calidad o vicio del material se destruye o se deteriora la cosa, en ese caso el contratista pierde la retribución. Inclusive cuando haya avisado al comitente, es decir, mira, este ladrillo a mí no me sirve para esta casa, se te va a derrumbar 3 pisos con este ladrillo, no puede hacer. Y yo te digo, no, mira, Cami, lo haces igual, porque yo no tengo más plata para otro ladrillo. Vos lo haces igual y a los 3 meses se derrumban los 3 pisos de la casa. Perdés la retribución, ¿sí? Porque vos sos un especialista y vos, por las herramientas que te brindó tu saber, bien, vos tendrías que haber dicho, no se hace, ¿sí? Porque justamente después hay una destrucción o deterioro de la cosa por mala calidad o vicio en los materiales, en ese caso vas a responder. Y cuando, por ejemplo, supongamos que yo soy el maestro mayor de obra, ya terminé la casa y el departamento, Mabel tiene que venir a recibirla, tiene que venir a aceptarla, ¿bien? Resulta que hoy no viene, yo le dije hoy es 3 de noviembre, le dije, Mabel, el departamento está el 3 de noviembre, así que el 3 de noviembre te espero, Mabel hoy no viene. Mañana 4 de noviembre, un terremoto, se rompe todo el departamento. Como Mabel no cumplió en recepcionarlo en tiempo y forma y estaba en mora en la entrega, me va a tener que pagar toda la remuneración pactada. ¿Sí? Así que si les dicen el tal día, vayan tal día, porque el otro día pasa algo, igualmente si pasa algo y ustedes estuvieron en mora en la recepción, van a tener que pagarle la remuneración. Y no tienen la cosa. ¿Sí? Por eso es muy importante cumplir con las obligaciones de la recepción. La aceptación, bien, en los términos del 747, ¿sí? El comitente exterioriza la conformidad con la obra, porque primero la recibe y después la acepta, ¿bien? Recibe y ve que todo está, y al otro día, o a la semana, o al mes, le dice la verdad, acepto, y bueno, ese es el último paso, digamos, en esa contratación. Y después estos 4 artículos hacen referencia a la obra en ruina o impropia para su destino. Bien, se trata de obras que están destinadas a tener una larga duración, como es el caso de una casa, de un departamento. Por lo tanto, en este caso el constructor de esa obra va a tener que responder a quien encarga, ¿sí? Va a tener que responder, se va a tener que comprometer por los daños que comprometen la solidez y los que hacen impropia la cosa para su destino, ¿sí?
porque justamente la función o el objetivo es que duren varios años una casa, un departamento. Por lo tanto, el constructor va a tener que comprometerse, va a tener que responder por aquellos daños que comprometen a la solidez, ¿sí? Que haga impropia la cosa para su destino, ¿sí? Si se me raja todo el techo y se me llueve como afuera la casa, a los 2 años va a tener que responder el constructor, porque la idea es que una casa no te dure 2 años como un par de zapatillas, ¿sí? Y además, si te llueve como afuera, hace impropia a la cosa para su destino. Yo la quería vivir, pero tengo que dormir en la casa de mi mamá cuando llueve porque me gotea toda la habitación. ¿Se entiende a lo que vamos? A eso, ¿sí? ¿Cuándo se va a liberar el constructor? Cuando prueba que el defecto de que hace a la cosa, que compromete a la solidez o el daño que tiene la cosa, es por una causa ajena. No se va a considerar causa ajena el vicio en el suelo, ¿sí? El vicio en el suelo no se considera que es ajeno, porque si él es el especialista, él tendría que haber realizado los estudios necesarios para corroborar que ese suelo era el adecuado para construir esa casa, ¿sí? Como así tampoco va a ser un eximente, no va a considerarse causa ajena los vicios en los materiales. ¿Por qué? Porque también lo mismo, él era el especialista en el saber, él tenía que saber si esos materiales y demás. Bien, no puede eximirse de responsabilidad cuando se trate del vicio en el suelo o en los materiales. ¿A quién se le puede extender esta responsabilidad? Al que vende la obra, al que cumple una función semejante al contratista, al subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a cualquier otro profesional que esté ligado con al comitente por un contrato. Es decir, se me amplía el abanico en sí de opciones a quién le voy a poder reclamar. No solo al constructor, sino también al que me vendió la obra y al que tenía una función semejante al contratista, y al profesional que estuvo vinculado, bien, el que me vendió el material, el que me lo llevó a mi casa, a todos les puedo reclamar. Bien, ¿cuál es el plazo de caducidad? Cuando a los 10 años de aceptada la obra. Por eso tengan en cuenta, una cosa es la recepción y otra cosa es la aceptación. La recepción es cuando yo la recibo de parte del contratista, pero posterior a esa recepción está la aceptación, que tiene que ver con prestar la conformidad de esa obra que yo recibí, ¿sí? Y estos 10 años se toman desde que yo acepté la obra. Y cualquier cláusula que limite o elimine estas responsabilidades que estudiamos en el 1273 y 1274 se tienen por no escritas, ¿sí? Obviamente, en las demás disposiciones son válidas, pero todas aquellas que tengan que ver con la limitación en la responsabilidad por 1273, 1274 se tienen por no escritas. También va acá cuando hablamos de responsabilidades complementarias, tienen que ver con el constructor, el subcontratista y los profesionales que intervienen en una contratación, están obligados a observar y a cumplir con las reglas administrativas, ¿bien? Incluso frente a terceros, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hay una disposición municipal que no podés construir la casa de tantos metros en la vereda. ¿No observa? Bueno, y tiene algún perjuicio otra parte, un tercero va a tener que responder. El profesional, el contratista, el subcontratista, porque tenía la obligación de observar las normas administrativas. ¿Se entiende esto de las normas administrativas? Bien. Por lo tanto, fíjense que con toda esta cantidad de artículos ya estudiamos el contrato de obra. La definición sigue siendo la del 1251 y después ya empezamos a estudiar lo que tiene que ver con los sistemas de contratación, las variaciones en el proyecto, las diferencias en la retribución, la imposibilidad de ejecución, el deterioro o la destrucción de la cosa, la aceptación, lo que tiene que ver con la obra de ruina, la extensión, la caducidad, la nulidad y las responsabilidades complementarias. Y ahora sí, ya nos vamos a dedicar a estos 2 artículos de servicio que, como yo les decía, el legislador en el primer artículo nos dice que para servicio le voy a aplicar todas las normas que hacen a las disposiciones generales de obra y servicio y las que corresponden a las obligaciones de hacer. Se trata de una norma de reenvío, ¿bien? Que nos envía nuevamente a las disposiciones de obra y servicio y a la de las obligaciones de hacer, ¿sí? Porque justamente
era muy difícil regular en un tipo contractual, bien, todas las cuestiones que hacen a todos los servicios que se ofrecen y que se practican en una sociedad. Bien, por eso mismo nos dice que cuando se trate de servicios nos dirigimos nuevamente a las disposiciones generales y a las obligaciones de hacer. Y por último nos habla de los servicios continuados. Si se trata de los servicios continuados, son los que se van a... cuando se trata de un servicio continuado, como puede ser el cable, se puede pactar por un tiempo o puede ser indeterminado. Sucede muchas veces cuando se trata de estudiantes que vienen y contratan por 9 meses el cable, ¿sí? Desde que llegan hasta que se van, y otros, como en mi caso, o como ustedes, por ejemplo, si están acá, que ya lo contratan para que sea un servicio indeterminado. Cuando se trate de un servicio indeterminado, cualquiera de las partes puede poner fin a ese servicio, pero para eso debo dar un aviso razonable, un tiempo razonable para que pueda cumplirlo, ¿sí? A eso hacemos referencia con el contrato de servicio, ¿sí? A eso, fíjense que es muy escueta en sí, a diferencia de todo lo que vimos de obra, las disposiciones de servicio. Pero también pasa que ya la mayoría de los servicios que se practican en la sociedad tienen también su legislación en cuanto a su proceder, sus responsabilidades y demás, y por eso mismo era muy difícil poder regular, como se hace para obras, todos los servicios que tenemos y adecuarlos a una sola regulación, ¿se entiende? Así que con todo esto vimos el contrato de obra y servicio, vimos todo lo que tiene que ver con disposiciones comunes, vimos todo lo que tiene que ver con las disposiciones específicas para obra. Si les hablamos de los sistemas de contratación en obra, no digan que también son de servicios, son solamente de obra. Bien, esto es importante. Si hablamos de las responsabilidades complementarias del contratista, subcontratista, proyectista y demás, es solamente para obra en ruina o impropia para su destino de obra. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Traten de no confundir las cuestiones que son para obra con servicio porque no se aplican para servicio las disposiciones de obra, ¿sí? Eso es importante, tengan en cuenta también todo lo que tiene que ver con la definición, con la calificación. Si hablamos de obra, estamos hablando de un hacer con resultados; si hablamos de servicio, hablamos de un hacer con diligencia, sin resultados, ¿sí? Eso es importantísimo. El contrato de actividad, como siempre, la clasificación, la definición, la independencia técnica, jurídica y económica, importantísimo, no confundir cuestiones que tienen que ver con el derecho laboral con el derecho contractual, ¿sí? Más que nada por las garantías y por las normas de orden público que no se observan en el derecho contractual como se observan y deben respetarse en el derecho laboral, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿bien? Por lo tanto, bueno, con toda esta información que les di en esta clase, los libero. No sé si tienen alguna pregunta de obra y servicio, o de permuta, o de compraventa. Muy bien, bueno, vayan estudiando, queda poco tiempo, queda un mes para el segundo parcial, así que bueno, pilas con eso. Ya les digo el próximo contrato que vamos a ver. Creo que lo que voy a empezar a implementar a partir del viernes que viene es hacer como un ping-pong de preguntas, porque están siempre los mismos en la clase. Son ustedes, recuerden, y si lo pueden también poner en el grupo, el tema de las asistencias, ¿sí? Se va a tener muy en cuenta. Ustedes están muy presentes, ustedes son 5, pero hay 5 más, 6 más que aprobaron que no están viniendo mucho. Más allá de que esta es la 4ª clase que tenemos, tengan en cuenta el tema de la asistencia, ¿sí? Tengan en cuenta el tema de la asistencia. Más allá de que después seguramente alguna publicación de eso va a haber, porque ustedes están siempre, pero el resto es como que no, ¿sí? Más allá de las obligaciones que tenemos todos, en particular el tema de la asistencia desde el inicio de la cursada, se les hizo saber esta cuestión, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. El próximo contrato que nosotros vamos a estudiar es conmigo, si no me equivoco es depósito, ¿sí? Otro contrato largo, 1356 a 1377, ¿sí? Por si quieren ir estudiándolo y demás, vamos a estar viendo el contrato de depósito.
Como les dije, si no se los repito, le consulté a la doctora esto de poder como seguir el orden del código. Si yo no les digo, tengan en cuenta de que el contrato que seguimos conmigo es el que seguiría en el código, ¿sí? Antes de depósito está mandato, pero mandato es un contrato del autor obligado, ¿bien? Entonces recuerden de los que yo les dije que los íbamos a ver conmigo, esos vamos a seguir correlativos. Después de depósito vemos, a ver, me parece que mutuo. Mutuo y comodato. Mutuo y comodato lo estudiamos juntos, ¿sí? Así que tenemos una clase más de depósito, una clase más de mutuo comodato, donación, que creo que lo voy a dar yo esta vez, y por último, fianza. ¿Sí? Así que tenemos una más de depósito, otra más de mutuo comodato, otra de donación y otra de fianza. 4 clases nos quedan, ¿sí? Vayan, si pueden, bueno, ¿cómo van con el trabajo práctico de la doctora? Yo ya lo tengo más o menos terminado, pero había mandado un mensaje, no sé si te habrá llegado en el campus, porque no había entendido bien lo que tenía que hacer en la consigna 3, pero de la primera parte. ¿Y qué dice? Que hay que diseñar una cláusula sobre la prórroga. Bien, la tenés que escribir como si vos redactaras el contrato, digamos, solamente esa cláusula, por lo que yo entendí, ¿sí? Fíjate algunos modelos de cláusulas de prórroga, ¿te dice? ¿Sí? Sí, de Fíjense prórroga, dice, y creo. Es de prórroga. bien, adecúenlo a la 27551, ¿sí? Sean libres en eso, ¿sí? Después en práctica 1 les hacen hacer así muchas cláusulas y demás, así que vayan practicando en eso. Sean libres en eso y yo ya tengo medio que hacer, me quedan 2 o 3 puntos, perfecto. No demoren en eso y como yo les decía, lo mejor era hacer los medios con la información en caliente de la doctora obligado, porque les da casi todas las respuestas en la misma clase. Así que en cuanto lo tengan, envíenlo, no duden en la capacidad que ustedes tienen para poder hacer una cláusula. Al principio da miedo porque decimos, no, ¿cómo hago una cláusula y demás? No sé por dónde encararla, pero es mucho más fácil de lo que ustedes piensan, ¿sí? Así que fíjense algunos modelos. En la plataforma creo que hay un modelo de contrato de locación. Fíjense ese, traten de ustedes, no sé si habla de prórroga. Fíjense ustedes el tema de hacerlo con sus palabras, con términos que correspondan y demás, para no todos tenerlos iguales, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, con redactar ustedes una cláusula, ¿sí? ¿Se entiende, Flor? Sí, es cuestión solamente de ponerme mejor, pero me faltaban solo eso, como lo dejé ahí, dije, Perfecto. bueno, pues pregunto. Está bien, muy bien. Es hacer la cláusula con lo que vos consideres, aplicando la 27551 también, si hay modificaciones en eso, prestar atención, y nada más, y lo envían, ¿sí? Para después poder seguir estudiando, porque queda muy poco, chicos, queda un mes, y se pasa volando, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Traten de exprimir todo lo que puedan antes de las clases, por eso les digo que vayan armándose cuadros comparativos, chicos, de los contratos que vayamos viendo, y piensen en las preguntas esencialmente oneroso, naturalmente oneroso, la forma, bueno, y demás, las definiciones, las partes, los elementos esenciales, diferencias de un contrato y otro, si le saco la onerosidad, ¿qué se convierte? Si le pongo onerosidad, ¿en qué se convierte? Si esta obligación, traten de ir elaborándolo para que no lleguen y para que el 6 de diciembre terminen con contrato, listo, le ponen llave una materia más y es una materia más a su carrera. Así que vayan estudiando, ¿sí? Por favor, les pido. Así la rompen como Mabel, que la rompió en el primer parcial. Bueno, Tiago también, acá Tiago también, anduvo muy bien. Obviamente Cami, Daniel y Flor también. Pero bueno, la idea es que puedan en el 6 de diciembre todos terminar con
la materia, ¿sí? Así no están el 20 con nosotras rindiendo el recuperatorio, ¿sí? Porque ya llevamos un pan dulce para esa época, ¿bien? Bueno, chicos, los libero, nos vemos la semana que viene, gracias como siempre, y cualquier cosa, con Camila esperamos al recu, darle un poco de... No, Daniel, no, nada de suspenso. Ustedes dos son muy capaces, re inteligentes, así que el 6 de diciembre tienen que aprobar, ¿sí? Todos. Pero acá Daniel y Camila no me pueden hacer eso de suspenso. No, el 6 de diciembre la rompen. No le puedo ver en sí la expresión de Daniel porque se queda congelado, no sé si ustedes lo ven, se queda congelado. Si no, hay que ir con el pan, sí, el que va al recuperatorio, pan dulce. Así que bueno, chicos, los libero, que pasen, que terminen bien la semana, buen fin de semana, se me congelan, sí, se te congela, quedás como duro, así, es como que es como una imagen que queda, así que bueno, los libero. Gracias como siempre y nos vemos la semana próxima. Adiós. Gracias a vos, buen fin de... Adiós.